Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Vamos a empezar ya con el patrón de Pinocho. Vamos a empezar a hacer ya este muñeco. Y en el vídeo de hoy estaremos haciendo las piernas y el cuerpo. Antes de empezar, quiero comentaros una cosilla que no me di cuenta de explicarlo en el vídeo de la lista de material. Entonces, para que por si a alguno le queda duda, os digo, ¿os acordáis que os había dicho que tejíamos prácticamente todo con un gancho de 1,75 y después con el gancho del número 2 íbamos a hacer el gorrito y los zapatos, solo el gorro y los zapatos? Bueno, pues os voy a dar un truco para los que vayáis a tejer con otro gancho. Por ejemplo, si vais a tejer el cuerpo con el gancho del número 2 o de un número 5 o bueno, lo que os dé la gana, ¿vale? Entonces, realmente lo que tenéis que hacer es que el gorro y los zapatos lo tenéis que tejer con un número mayor. Por ejemplo, si vais a usar el gancho del número 2, pues para el zapato y para el gorro usáis el del número 3, que es el número siguiente. Y ahí vais probando a ver si os queda. En mi caso, al usar el de 1,75, pues para hacer el gorro y los zapatos me hizo falta el del número 2. Pero siempre coger un número mayor de lo que estáis haciendo del cuerpo para el gorro y para los zapatos, y ahí os quedará más fácilmente que tejiendo con el mismo gancho, ¿vale? Así que ese era el truquito, solamente aumentar un número al gorro y a los zapatos y ya está. Entonces ahora vamos a empezar haciendo las piernas. Para hacer las piernas necesitamos el color carne y vamos a empezar haciendo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer un aumento en la primera cadena que se pueda tejer. Ahora hacemos 3 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2 y 3. Y en el último punto vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora por este lado de aquí de las cadenas vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Y en el último punto hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con 14 puntos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo 2 aumentos. Entonces aquí en el primer punto hacemos un aumento. Voy a marcar el primer punto. En el siguiente punto hacemos otro aumento. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 4 aumentos, un aumento en cada punto. Ahí el primer aumento. En el siguiente punto el siguiente aumento. Y en el siguiente punto el siguiente aumento. Van 3. Y en el siguiente aumento. Van 4. Después de los 4 aumentos vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer 2 aumentos, uno en cada punto. Aquí un aumento y en el siguiente y último
otro aumento. Terminamos la vuelta número 2 con 22 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer 2 puntos, uno en cada punto, ahí tenemos uno, y en el siguiente otro. Marco el primero, aquí, que eran 2. Después de los 2 puntos bajos, hacemos un aumento. Un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de los 6 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Ahora hacemos 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Volvemos a hacer un aumento. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el último punto hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con 26 puntos. Ahora en la vuelta número 4 empezamos haciendo 10 puntos bajos. Voy a marcar el primero. 1, 2, 3. Después de los 10 puntos bajos vamos a hacer un aumento y enseguida de ese aumento un punto bajo. Vamos a repetir 3 veces más lo de un aumento y un punto bajo. Entonces hacemos aquí un aumento y en el siguiente un punto bajo, un aumento y en el siguiente un punto bajo y por último un aumento y en el siguiente un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, que son los que tenemos hasta llegar al final, y terminamos la vuelta con 30 puntos. 5, 6, 7 y 8. En la vuelta número 5 vamos a hacer los 30 puntos que tenemos, pero tejiendo solo por la hebra de dentro. Así, cogiendo solamente la parte de la hebra de dentro. Ahí tenemos uno. En el siguiente otro, van 2, 3. Así con la hebra de la parte de dentro, en vez de coger la hebra completa, así, cogemos solo la de la parte de dentro. Y vamos así haciendo todo alrededor los 30 puntos que tenemos. En la vuelta número 6 vamos a hacer los 30 puntos que tenemos otra vez, pero los vamos a hacer ya cogiendo la hebra completa, ¿vale? Hacemos la hebra completa y hacemos todo alrededor los 30 puntos que tenemos. En la vuelta número 7 vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos. Aquí marcamos el primero. Y hacemos hasta 7, van 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después de los 7 puntos bajos vamos a hacer durante 6 veces una disminución y un punto. Vamos a repetir la secuencia de una disminución y un punto durante 6 veces. Entonces empezamos haciendo una disminución,
y en el siguiente un punto bajo. Ahí tenemos una vez. Una disminución y en el siguiente un punto bajo. Ya tenemos 2 repeticiones y vamos haciendo así hasta tener las 6. Una disminución, un punto bajo, una disminución y un punto bajo, van 4, una disminución, un punto bajo y nos queda una disminución y un punto bajo. Después de repetir 6 veces una disminución y un punto bajo, vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminamos la vuelta número 7 con 24 puntos. Ahora en la vuelta número 8 vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos. Aquí el primero lo voy a marcar. Y continuamos haciendo hasta 8 puntos bajos. Después de los 8 puntos bajos vamos a repetir 3 veces una disminución y 2 puntos. Entonces hacemos una disminución, en el siguiente hacemos un punto y en el siguiente un punto. Y ya tenemos una vez, nos faltan 2 veces más. Una disminución y en el siguiente un punto y en el siguiente un punto. Y una vez más, una disminución y en el siguiente un punto y en el siguiente un punto. Ahí está, 3 veces hemos repetido una disminución y 2 puntos bajos. Y ahora terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y tenemos en la vuelta número 8 un total de 21 puntos. Ahora en la vuelta número 9 vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos. Voy a colocar el marcador en el primer punto. Y ahí vamos haciendo hasta 7. 2, 3. Después de los 7 puntos bajos vamos a volver a hacer lo mismo que en la vuelta anterior. Repetimos durante 3 veces una disminución y 2 puntos bajos. Entonces hacemos una disminución y aquí tengo un punto y en el siguiente otro. Nos quedan 2 veces una disminución, un punto y en el siguiente otro. Y por último, una disminución, un punto y en el siguiente otro. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos la vuelta número 9 con 18 puntos. Ahora en la vuelta número 10 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución, lo vamos a hacer por toda la vuelta. Son 3 veces lo que tenemos que hacer, 4 puntos bajos y una disminución. Entonces aquí hacemos el primero. Lo marcamos y así vamos haciendo 4 puntos bajos y una disminución durante 3 veces y al final de la vuelta tendremos 15 puntos. En la vuelta número 11 vamos a hacer 3 puntos bajos, ahí tenemos el primero y lo voy a marcar.
en el siguiente otro y en el siguiente otro, van 3, y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 2 veces más lo de 3 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 12 puntos. Después de la vuelta número 11 ya le ponéis relleno al pie y ahora desde la vuelta número 12 hasta la número 22 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Al terminar la vuelta número 22 metéis relleno por toda la pierna y ahora vamos a cerrar la pierna de esta manera para que quede la doblez ahí. Entonces, como tenemos que cerrarla con el pie así hacia nosotros, vamos a apretar la pierna así. Teniendo la parte de delante del pie hacia nosotros, vamos a apretarla así, recto. Que esto quede recto con la parte de delante. Y vamos a colocar un marcador en la esquina de todo de la derecha. A nuestra mano derecha, esto hacia nosotros, ahí colocamos el marcador. Y ahora vamos a ir desde aquí, desde donde nos habíamos quedado, vamos a ir recorriendo puntos hasta que lleguemos al marcador. Cada uno que recorra los puntos que sean. No digo cantidad de puntos porque dependiendo del gancho que estemos utilizando o del grosor de hilo o lo que sea, pues pueden ser una cantidad u otra de puntos. Entonces hacemos así y nos aseguramos de que a todos nos queda bien. Ahí recorremos los puntos hasta llegar al marcador. Ahora quitamos el marcador y donde estaba el marcador vamos a hacer un punto más, porque ahí en la esquinita no podemos empezar a cerrar. Ahora que estamos aquí, esto ya sería la vuelta número 23, vamos a cerrar uniendo este lado con el otro lado y tenemos que sacar 6 puntos bajos. Entonces, estamos aquí, vamos al primer punto, que es este de aquí, y cogemos el último punto de este otro lado. Ahí. Ahí cogemos hebra y hacemos un punto bajo. Ahora vamos al siguiente punto de este lado, con el siguiente del otro lado, traemos la hebra y hacemos un punto bajo. Ya tenemos 2. Uno de este lado y uno del otro lado. Tenemos 3, uno de este lado y uno del otro lado, son 4, uno de este lado y uno del otro lado, son 5, y aquí en el final, que no hay un punto de un lado y un punto de otro, sino que hay solo un punto así doblado, lo traspasamos de un lado a otro, así por ahí, y hacemos un punto más. Y ahí tendríamos los 6 puntos bajos. Ahora, en la vuelta número 24, vamos a tejer por la hebra de la parte de fuera, solo por esta hebra de aquí, ahí, solo por esta hebra de aquí, vamos a hacer punto bajo. Ahí tenemos 1. Tendremos que sacar 12. Entonces, tenemos 2, por esta hebra de la parte de aquí, son 3, en la siguiente son 4, ahí, solo la hebra de la parte de nosotros, son 5, y ahora por el otro lado vamos cogiendo la hebra que quedó suelta. Entonces aquí tengo una haciendo esquinita, que está difícil de coger, pero ahí. Esa son 6. Y ahora vamos por esta parte de delante. Si queréis podéis doblar así un poco el tejido para que os sea más fácil.
Ahí tenemos otra, son 7. Ahí tenemos otra, 8. 9. Vamos doblando para que lo veáis bien. Ahí en esta 10. En la siguiente 11. Y aquí en la esquinita, el último que tenemos, que también está complicado, igual que el de la otra esquina, ahí hacemos el último, son 12. Aquí lo que hemos hecho, para que lo entendáis, los que a lo mejor no hayáis entendido esto, hemos cerrado uniendo un lado y el otro y hemos sacado 6 puntos. Y después hemos ido tejiendo por la hebra de fuera de un lado, hemos hecho los 6 puntos, y por la otra hebra que quedaba libre hemos hecho los otros 6. Entonces volvemos a tener así una vuelta redonda de 12 puntos. Ahora, desde la vuelta número 24 hasta la número 34, vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Aquí en la primera vuelta tenemos que fijarnos bien dónde están los primeros puntos, porque está un poquito más difícil, pero después ahí ponemos un marcador, que tengo el primero. En el siguiente otro, van 2. Voy a hacer esta primera vuelta así con el vídeo para que veáis. Serían desde la 24 hasta la 34. Entonces esta es la 24. Llevamos 1, 2, 3, 4. En el siguiente otro, 5. Aquí otro, son 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y esto es lo que vamos haciendo alrededor de toda la vuelta, de toda la pierna. Hemos hecho la 24, ahora desde la 25 hasta la 34, un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Al terminar la vuelta número 34, hacemos una cadena y ya podemos cortar el tejido. No hace falta que dejéis hebra larga, porque después lo vamos a unir con otra pierna. Tenéis que hacer otra pierna igual y al finalizar la otra pierna ya no cortéis el tejido porque vamos a empezar a unir. Entonces hacemos otra igual y nos vemos ahora para seguir uniendo. Después de la vuelta número 34, ya en la segunda pierna, aquí que no cortamos la hebra, vamos a colocar la pierna de la misma manera que hemos colocado para cerrar aquí recto. Vamos a colocarla y vamos a apretar igual que hemos apretado aquí abajo. Y en la esquinita le vamos a colocar un marcador. Esta parte de aquí del muslo todavía la tengo sin rellenar, así que no os preocupéis, que luego la rellenamos. Si la habéis rellenado ya tampoco pasa nada, pero bueno, me refiero que no os digo de rellenar porque todavía no hace falta, la podemos rellenar después. Ahora que hemos colocado ahí el marcador, vamos a ir recorriendo puntos hasta llegar a ese marcador. Dos, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo 6 puntos, quito el marcador y ahí donde estaba hago otro punto más. En mi caso son 7 puntos lo que tengo que recorrer, cada uno lo que sea necesario. Después de esos 7 puntos vamos a levantar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y después de las 8 cadenas vamos a unir con esta otra pierna. Mira, lo colocamos. Esto está así rectito, ¿vale?
colocamos la otra pierna así también rectita, las partes de atrás, estas serían las partes de atrás de la pierna, y ahí más o menos colocamos. Tenemos que unirlo en este punto de aquí, que nos quede como la otra pierna, así apretando, pues más o menos el mismo punto que sea de este lado en el otro. Ahí, más o menos. Entonces, eran 8 cadenas. Y vamos a unirlas aquí en este punto con un punto bajo. Y vamos a seguir haciendo puntos bajos alrededor de la pierna hasta completar los 12 que son los que tiene la pierna. Llevamos 2, 3, porque el punto donde nos hemos unido también cuenta. Entonces, donde nos hemos unido es 1, llevo 2, este 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y aquí abajo está el número 12. Después de los 12 puntos bajos de esta pierna, vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada cadena. Entonces vamos a la primera cadena. Ahí hacemos un punto bajo, en la siguiente otro, y ahí vamos haciendo puntos bajos, uno en cada cadena hasta tener los 8. 4, 5, 6, 7 y 8. Después de los 8 puntos bajos de las cadenas, vamos a hacer 12 puntos, que son los que tenemos alrededor de la segunda pierna. Este de aquí ya está tejido, porque es de donde salíamos con las cadenas, entonces vamos al siguiente. Y a partir de ahí empezamos a tejer los 12 puntos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y después de que tenemos los 12 puntos de la segunda pierna, vamos a volver a hacer 8 puntos bajos por el otro lado de las cadenas. Aquí en la primera cadena 1, 2, en la siguiente 3 y así vamos hasta 8. 4, 5, 6, 7 y 8. Y terminamos esta vuelta número 35 con 40 puntos. Ahora, desde la número 36 hasta la número 40, vamos a hacer un punto en cada punto de los 40 que tenemos. Entonces empezamos aquí en la pierna, ¿vale? No os equivoquéis con esto que ya está tejido. Vamos al primer punto que está sin tejer. Ahí hacemos un punto bajo, colocamos nuestro marcador y vamos haciendo por todo alrededor los 40 puntos que tenemos desde la 36 hasta la 40. En la vuelta número 41 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos
Aquí marcamos el primero. Dos, 3, 4 y 5, y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 20 puntos bajos, uno en cada punto, 2, 3, y así vamos haciendo hasta tener 20. Y después de los 20 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Ahora vamos a hacer 13 puntos bajos, uno en cada punto, y terminamos la vuelta con 42 puntos. Ahora, si queréis hacer que esta parte del cuerpo de aquí os quede rígida y podáis sentar el muñeco, ¿vale? Y que se quede así sentadito, tenéis que cortar 2 trocitos de alambre, así, 2 pedacitos de alambre, de unos 18 centímetros de largo, más o menos. Luego, si sobra algo, se lo podemos quitar. Más o menos 18 centímetros de largo, 20 centímetros más o menos, y vamos a doblarle las puntas. Aquí esta de abajo le doblamos esa puntita y ese trocito lo vamos a meter ya en una de las piernas. Ponemos un poquito de relleno alrededor de ese alambre en la pierna, así le metemos el relleno a la pierna y hacemos lo mismo en el otro lado. Doblamos la puntita que va a ir hacia abajo, así solo un poquito, para que no se nos salga por el tejido. Ahí metemos el alambre y le ponemos relleno alrededor del alambre. Si teníais la pierna ya rellena, pues ya solamente tenéis que meter el alambre por entre el relleno y ya está. Una vez que tenemos esto, vamos a doblar el alambre, así de esta manera, uno de los alambres hacia el medio y desde la mitad hacia arriba, ¿vale? Que nos quede así. Y por el otro lado igual, el alambre hacia el medio y desde la mitad hacia arriba. Y ahora vamos a unir estos 2 alambres así por el medio con un poquito de cinta. Y así estaría el esqueleto que le vamos a colocar al cuerpo, solamente este pedacito. Ahora vamos a continuar en la vuelta número 42, vamos a cambiar ya a color amarillo. Entonces, el último punto de la vuelta 41, lo voy a deshacer un poquito, ahí está. Este último punto lo cerramos ya con el color amarillo. Así. Y ahora, desde la vuelta número 42 a la número 46, vamos a hacer un punto en cada punto de los 42 que tenemos. Los hacemos ya en color amarillo. De la 42 a la 46, un punto en cada punto de los 42 que tenemos. Ahora en la vuelta 47 vamos a hacer 5 puntos bajos. Marco el primero. 2, 3, 4 y 5, y después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta 47 con 36 puntos. Ahora desde la vuelta número 48 hasta la número 55 vamos haciendo un punto en cada punto de los 36 que tenemos y rellenáis el cuerpo. Al final de la vuelta número 55 cambiamos ya a color carne, aquí en el último punto. Y ahora en la vuelta número 56 vamos a hacer con el color carne los 36 puntos que tenemos alrededor, pero los vamos a hacer solo por la hebra de dentro. Entonces, del punto completo cogemos solamente la parte de la hebra que está por adentro, esa de ahí,
y con el color carne vamos haciendo punto bajo así alrededor. Hacemos los 36 puntos que tenemos solamente tejiendo la hebra de dentro. En la vuelta número 57 vamos a hacer 18 disminuciones. Entonces aquí tenemos la primera, ahí marco el primer punto y continuamos alrededor de toda la vuelta haciendo un total de 18 disminuciones que llegaremos aquí al final y al final de la vuelta tendremos 18 puntos. Después de esta vuelta vamos a colocarle ya el palito de plástico para que sujete bien la cabeza. Y ahora en la vuelta número 58 vamos a hacer 9 disminuciones. Hacemos así alrededor de la vuelta. Un total de 9 disminuciones que llegaremos aquí al final y tendremos al final de la vuelta número 58 9 puntos. Después de terminar la vuelta 58, se queda un poquito pequeño, pero le vais metiendo así el relleno, ¿vale? Ayudándoos con algún objeto, le vais rellenando bien. Y ahora, desde la vuelta número 59 hasta la número 62, vamos a hacer un punto en cada punto de los 9 que tenemos, de la 59 a la 62. Pues así vamos ahora en la vuelta número 62. Y este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí, continuamos en el siguiente, así que bueno, podéis dejarme en los comentarios qué os está pareciendo, si os está resultando fácil o si os está gustando. Y bueno, pues eso, si os está gustando me podéis dejar un like, suscribiros sobre todo para seguir tejiendo conmigo. Y como digo siempre, seguidme en Instagram, que es allí donde voy adelantando siempre lo que vamos a ir haciendo por el canal y así estáis al tanto de todo lo que vamos a hacer. Chao, chao.